Buen día. El caso que les voy a presentar se titula Pericarditis tuberculosa en trabajador de raza animal. Mi nombre es Itzel Maldonado López y soy médico residente de la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental en la sede de León, Guanajuato. Mi asesor es el doctor Jorge Alberto Frías Vázquez, coordinador de salud en el trabajo en la UAD Guanajuato. Como contenido de esta presentación vamos a hablar un poco en la introducción, antecedentes del caso, padecimiento actual, exploración, laboratorio y gabinete, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Como conclusión sabemos que la tuberculosis es un problema de salud pública y es considerada como una enfermedad ocupacional en trabajadores involucrados en la matanza y procesamiento de animales para la obtención de carne y otros derivados. La tuberculosis bovina es una enfermedad zoonótica de tuberculosis causada por Mycobacterium bovis, cuyo huésped principal es el ganado vacuno. De acuerdo con la bibliografía, en 2016 se estima que en todo el mundo se produjeron alrededor de 147,000 nuevos casos y de los cuales hubieron 12,500 muertes debido a la enfermedad por Mycobacterium bovis, que se transmite por inhalación de aerosoles, lo que provoca tuberculosis pulmonar, y por ingestión de productos animales contaminados como leche, carne, lo que provoca principalmente tuberculosis extrapulmonar. En la mayoría de los países desarrollados se eliminó o controló en la población de animales domésticos mediante estrictas medidas de control y erradicación, incluidas estrategias de prueba y sacrificio. Sin embargo, todavía hay un riesgo potencial que ha permanecido. Como antecedentes del caso, tenemos un paciente masculino de 53 años de edad, matancero a un rastro animal durante 33 años, no cuenta con antecedentes de patologías como enfermedades crónicas o degenerativas, sin embargo, se refiere tabaquismo positivo durante 15 años, actualmente suspendido desde hace 15 años también. El puesto que desempeñaba era matancero. Las actividades las realizaba de lunes a sábado en un horario de 6:30 a 1 p.m., en el cual tenía que recibir el cuerpo del animal, principalmente cerdos, limpiaba la cabeza y retiraba las pezuñas de los mismos. Esto lo hacía con alrededor de 200 animales por jornada. Posteriormente tenía que lavar los cuerpos de los animales con una pistola a presión de agua caliente, la cual se encontraba a 1.5 metros de altura y tenía que lavar alrededor de 200 canales por jornada. El equipo de protección personal que utilizaba era casco, cofia, lentes de seguridad, cubrebocas de tela. Como principales factores de riesgo identificados en el puesto del trabajador, tenemos biológicos como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Bacillus anthracis, Brucella, Erisipela, Clostridium tetani, Borrelia, Rickettsia y Toxoplasmas. Ergonómicos como posturas forzadas, bipedestación prolongada, movimientos repetitivos, y físicos, temperaturas elevadas y ruido. En cuanto a la evolución del padecimiento, este inicia el 29 de octubre del 2019 con un cuadro de vías respiratorias altas, el cual se manifestó con astenia, adinamia, sensación de hipertermia, tos no productiva y náuseas. Fue valorado por médico familiar, integrando el diagnóstico de faringitis aguda y dando tratamiento sintomático. Con una mejoría parcial, continuó y refiriendo con algunas notas de medicina familiar con pérdida de peso de aproximadamente 10 kilogramos en alrededor de 6 meses previos. En enero del 2020 se agrega también dolor abdominal, disnea de medianos esfuerzos y tos productiva y edema en extremidades. Acude a urgencias donde se realizan estudios de gabinete con radiografía y ultrasonido, identificando cardiomegalia grado 4, derrame pericárdico y aumento de la trema broncoalveolar, integrando aquí diagnóstico de pericarditis, por lo que ameritó ventana pericárdica y con sospecha de TB, y tamponaje cardíaco, por lo que se le realizó pericardicentesis extrayendo 1.160 mililitros de líquido. Epidemiología a su vez solicita VAR y PCR, integrando aquí el diagnóstico de pericarditis tuberculosa e iniciando en febrero del 2020
2020 tratamiento con antifímicos, continuando su seguimiento aquí por parte de cardiología y epidemiología hasta octubre del 2020. Durante la fase intensiva y de sostén, el paciente se refirió asintomático, concluyendo su tratamiento antifímico en octubre del 2020. En este mismo periodo, al terminar el tratamiento antifímico, regresa nuevamente a urgencias con un cuadro de astenia, dinamia, disnea de pequeños esfuerzos, edema periorbitario, y es visto en medicina privada por cardiología, integrando aquí el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Posteriormente continuó su seguimiento por fuera hasta abril del 2021, donde tras recaída se realiza ecocardiograma identificando masas probablemente de origen tuberculoso en aurícula derecha y pared posterior de patrón infiltrativo. Es aquí donde se decide realizar un ataque sin contraste, identificando linfadenopatías cervicales, mediastinales y retroperitoneales. Además, esto ocasionó síndrome de vena cava superior y pericarditis constrictiva, probablemente de origen tuberculoso, por lo que se decide realizar una biopsia de las adenopatías, esto en mayo del 2021. El reporte de dicha biopsia identificó adenocarcinoma metastásico. En este momento, sin reporte inmunohistoquímico para determinar el origen del primario. La exploración física corresponde a abril del 2021, donde tenemos un paciente con signos vitales dentro de parámetros normales, un peso de 55 kilos, talla 1,62, una TA de 103/65, sin embargo una saturación de oxígeno del 90%. El paciente se encuentra postrado en silla de ruedas con palidez, pobre hidratación de tegamentos, caquético y con conglomerados ganglionares en ambas cadenas riculares internas, así como supraclaviculares de gran tamaño. Estas adenopatías se encuentran hipertérmicas y levemente dolorosas a la palpación. Tórax con disminución en flexión y amplexación, estetores basales, bilaterales con precordio rítmico, tercer ruido en foco mitral, edema de miembros torácicos y pélvicos 2 cruces y fuerza muscular 3 de 5 en escala de Daniels. Hasta aquí, el manejo que se le había dado fue por parte de epidemiología a través de Doptal por 6 meses, esto con rifampicina, pseudacida, piracinamida y etamutol, aparentemente sin efectos secundarios al tratamiento. Cardiología tratado por el problema de insuficiencia cardíaca con espironolactona, furosemida, enalapril y metoprolol, y oncología por la biopsia y el reporte de la biopsia de adenocarcinoma, únicamente ofreciendo en este momento tratamiento paliativo a través de radioterapia con 8 Grays. Esta terapia generalmente se considera una dosis bastante alta, sin embargo es el único tratamiento al momento, ya que por la invasión que presentaba de las adenopatías era la única opción terapéutica y tras el desconocimiento por el reporte de inmunohistopatología. Es aquí donde se hace en biomedicina del trabajo como primera vez por probable estado de invalidez. Sin embargo, al interrogatorio se sospecha por una enfermedad de origen laboral y esto se confirmó tras cumplir los criterios de Bradford-Hill con un diagnóstico de certeza de tuberculosis, esto a través de la historia clínica, estudios de laboratorio y gabinete, la biopsia y tomografías. Hay una temporalidad que corresponde sin evidencia de inasistencias o vacaciones en este periodo de contagio, exposición comprobada al agente, con un horario y antigüedad en el puesto de matancero, hay una plausibilidad biológica, periodo de latencia congruente, y de acuerdo con el mecanismo de producción anatomofisiológico es posible y verosímil, y existe una congruencia con el padecimiento actual y el diagnóstico integral confirmando por el estudio de gabinete y laboratorio. En este momento se integra por enfermedad de trabajo, aplicando el artículo 513, fracción 120 por tuberculosis, donde mencionan carniceros como profesiones ocupacionalmente expuestas. Posteriormente, en julio del mismo año 2021, se realiza el dictamen por secuelas, aplicando el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 379 por insuficiencia cardíaca,
Esto de acuerdo al grado al estado de gravedad, otorgando una incapacidad permanente parcial del 60%. Esto tras 101 días de incapacidad temporal para el trabajo. En este momento, tras la última valoración por medicina del trabajo y el primer dictamen provisional, no se encontraban todavía con el diagnóstico por oncología por la falta del reporte histoquímico para determinar el origen del adenocarcinoma. Como conclusiones, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis. Esto en el 85% manifestaciones pulmonares. Sin embargo, un 15% se manifiesta de forma extrapulmonar. La pericarditis, una forma extrapulmonar, representa aproximadamente el 4% de las pericarditis agudas, el 7% de los casos por taponamiento cardíaco y 6% de las pericarditis constrictivas. Este problema, además de traer problemas sobre la salud de los trabajadores, hay una pérdida económica en el ganado causada por la tuberculosis, y esta es enorme. En cuanto al personal de rastros de animales, varios factores, incluidas las malas condiciones de vida laboral, falta de equipo de protección personal y vigilancia epidemiológica, contribuyen a la exposición de las personas a infecciones por Mycobacterium bovis, que en este caso podemos suponer que fue el origen de la tuberculosis debido a la exposición y el origen de la zoonosis, principalmente que se da en estos tipos de trabajadores. ¿Qué nos ayuda en este caso? Pues la recopilación de datos sobre esta situación por tuberculosis de origen Mycobacterium bovis puede mejorar la comprensión de los efectos de patrones de transmisión de las enfermedades y otros factores determinantes asociados a esta población para comunicar eficazmente los riesgos potenciales y las medidas de protección a las autoridades sanitarias, ya que deben comprender los determinantes en un comportamiento particular, como el papel de las creencias en la percepción del riesgo y el beneficio de las barreras al cambio para protegerse, sobre todo en aquellos rastros animales que todavía no cuentan con cierto tipo de certificaciones sanitarias y no hay un correcto seguimiento epidemiológico de los trabajadores, como exámenes periódicos, también marcadores biológicos y en este caso continuamente su supervisión o monitoreo de los trabajadores que se encuentren latentes a dicha enfermedad que aún no está erradicada en México. Sin más por el momento, las referencias del caso y muchas gracias.